Buenas tardes, muchas gracias por acompañar al Observatorio de Derecho Electoral de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En esta jornada en la que vamos a intercambiar ideas sobre los desafíos para la implementación de la boleta única en formato papel. En primer lugar, quiero destacar que las propuestas de reforma electoral presentan al menos dos dificultades. La primera dificultad consiste en que cualquier modificación puede afectar a los intereses de las fuerzas políticas que concurren a las elecciones. La segunda dificultad, que es de carácter más bien teórico, parte de la naturaleza del propio procedimiento electoral, entendiendo que el procedimiento electoral es un sistema complejo en donde la modificación de alguna de sus piezas puede generar alteraciones imprevistas en la posición de las demás piezas de este complejo procedimiento. Por eso, todos coincidimos en que cualquier reforma de la legislación electoral solo puede abordarse desde el máximo consenso que tiene que lograrse entre todas las fuerzas políticas y, por supuesto, dentro del marco legal y constitucionalmente establecido. Y en este encuentro contamos con la participación de un experto y de dos expertas en derecho electoral, y estoy refiriéndome al doctor Gerardo Scherlis, la licenciada y magíster Dolores Gandulfo, y la profesora y magíster también, María Cristina Girotti. Aprovecho para saludar a la distancia a colegas de la UBA que veo que se han conectado para compartir esta jornada, a colegas de otras universidades del país, alumnas, alumnos, a los miembros del equipo del Observatorio de Derecho Electoral, a la secretaria ejecutiva, la doctora Elena Gómez, al profesor Gonzalo Linares, que es nuestro coordinador de actividades académicas, la profesora Paula Suárez, que es la coordinadora de Relaciones Institucionales del Observatorio. También saludo a la profesora Andrea Pérez, que se ha conectado desde temprano, el profesor Santiago Lauirat, la doctora Patricia Solán, Maximiliano García, Federico Licciardi, Félix Aimolovich, Federico Licciardi ya lo nombré, Agostina Chiaroli, muchísimas amigos y amigos que nos acompañan en todas las actividades de este observatorio y que lamentablemente no puedo mencionar a todos. Agradezco también, en nombre del Observatorio de Derecho Electoral, a la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y muy especialmente a la Oficina de Comunicaciones de la Facultad, que hace posible organizar, difundir este encuentro de manera virtual que estamos pudiendo llevar adelante esta tarde. Y también una salutación muy especial al doctor Pablo Manilis, vicedirector del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho, que ha auspiciado también este encuentro del observatorio. Ahora sí, le voy a dar la palabra a la doctora Paula Suárez, la coordinadora de Relaciones Institucionales del observatorio, que es quien se va a ocupar de ir coordinando cada una de las exposiciones y presentando a las dos expositoras y al primer expositor, que es el doctor Gerardo Scherlis. Paula, tenés la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Alejandra, muy buenas tardes a todas y a todos. Efectivamente, hoy nos convoca un tema institucional de suma importancia y que nos interpela a dar este tipo de debate de gran actualidad desde el ámbito académico. Y justamente para enriquecer esta discusión sobre la posible modificación del instrumento de votación, hemos convocado en esta oportunidad, porque seguramente habrán otras, a grandes expertos que seguramente sabrán ilustrarnos sobradamente sobre el tema y que paso a presentar a continuación. Bueno, antes de la presentación, como dijo Alejandra, la idea es que los expositores hablen 15 minutos para que después tengamos tiempo para las preguntas, las reflexiones y los debates. Bien, ahora sí, sin más,
vamos a presentar a un amigo de la casa, a Gerardo Scherlis, que es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Argentina y profesor titular regular de Teoría del Estado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Se graduó como licenciado en Ciencia Política y como abogado en esta misma universidad, y obtuvo su doctorado cum laude en Ciencia Política en la Universidad de Leiden, Países Bajos. Se especializa en el estudio de las instituciones políticas y en particular en los partidos políticos latinoamericanos. Gerardo, cuando quieras, tenés la palabra. Muchísimas gracias, Paula, muchas gracias, Alejandra, y bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Es un enorme placer estar aquí, y realmente el tema que nos convoca, como conversábamos antes de compartir con todos, es un tema bien candente. Estamos en plena discusión parlamentaria, como saben, el tema está en los diarios, está en la agenda. Hay un dictamen de comisión, se supone que se va a discutir en la Cámara, en el plenario de la Cámara en sesión en estos días, así que bueno, nunca mejor oportunidad. Un tema que en realidad venimos discutiendo recurrentemente hace ya bastantes años, ¿sí? Y escribiendo y planteando, y la verdad es que la discusión es siempre más o menos la misma. Eso quiero decirlo para comenzar. No tenemos muchos elementos nuevos. Algunos lo que hacemos es decir, uy, otra vez estamos con este tema, pero bienvenido, y bienvenido volver a discutirlo. Voy a decir algo muy en general, tomando en cuenta que me toca hacer primero, y después sí, quizás concentrarme unos minutos en lo que es el título de la convocatoria a esta charla, que me parece lo más importante, justamente que son los desafíos a la implementación. Como decía, hace bastante tiempo que venimos discutiendo esto. Quizá a principios del regreso a la democracia, en los años 80, no se planteaba el tema, no se planteaba como un problema. En general se acepta que bueno, había dos grandes partidos políticos y un conjunto relativamente pequeño de otras fuerzas menores, y la cuestión de las boletas no se planteaba como una problemática, ¿sí? Esto empieza a aparecer en la escena más o menos a fines de la primera década del 2000, y desde entonces es recurrente la discusión sobre este tema, ¿no? Empiezan a aparecer algunas ocasiones en las que algunos partidos no logran asegurar que su boleta partidaria esté en forma permanente en el cuarto oscuro, hacerla llegar a las más de 100.000 mesas de votación, bueno, más de 100.000 que hoy tenemos en el país, poder reponerla a lo largo de toda la jornada electoral, y eso empieza a plantearse como un problema quizá difícil de mensurar, pero un problema que aparece como fácilmente evitable, porque de hecho la inmensa mayoría de los países del mundo resuelven ese problema de una manera, en principio, bastante sencilla, que es tener lo que nosotros decidimos ponerle como nombre boleta única. Si ustedes pasean por el mundo y dicen boleta única, nadie va a entender lo que quieren decir. Simplemente se trata de la boleta con la que se vota, ¿sí? En algunos lugares es la boleta de votas, la boleta, como en México, la cédula, la tarjeta electoral, el tarjetón, como le dicen en Colombia. Es la boleta, básicamente, ¿sí? No es que es el descubrimiento de la boleta única, es la boleta, ¿sí? La boleta donde están todas las opciones, es un documento único, producido, confeccionado, administrado por la autoridad estatal, y donde está toda la oferta electoral. Y eso sencillamente resuelve varios de estos pequeños o más, o no tan pequeños problemas que implican que cada partido, cada actor que participa de la elección tenga que diseñar, confeccionar, producir, distribuir, reponer su propia boleta. Se soluciona de esa manera. De la manera que lo ha resuelto casi la inmensa mayoría de las democracias del mundo, incluyendo la mayoría de las latinoamericanas. Bien. ¿Qué pasa en Argentina? Bueno, como decía, en principio, entre tener este sistema un poco precario y pasar a una boleta única, a un documento oficial, la ventaja es evidente y la desventaja
no se percibe. Sin embargo, encontramos que al momento de pensar en la implementación, aparecen desafíos importantes. Y esto tiene que ver con lo que decía la doctora Perícola al comienzo. Cuando uno va a alterar algún elemento del sistema electoral, tiene que tomar en cuenta que precisamente estamos en presencia de un sistema con múltiples componentes. Muchos proyectos que entraban en las cámaras de diputados y senadores tendían a ignorar este problema. Y simplemente en muy breves artículos, en redacciones bastante simplificadas, planteaban algo así como pasar de la modelo actual a la boleta única. ¿Sí? A partir de ahora se va a votar con boleta única. Cuando se piensa en un proyecto en serio, como se está pensando ahora, que efectivamente pueda ser aprobado, empiezan a aparecer una serie de... bueno, uno empieza a pensar, bueno, ¿cómo va a ser esto en la realidad? ¿Cómo se va a implementar en serio? Y ahí empiezan a aparecer, no digo dificultades, pero sí desafíos, ¿no? Como se llama esta convocatoria. Y yo diría que con respecto a los desafíos, hay básicamente dos principales, ¿no? Que tienen que ver con las características específicas que tiene nuestro régimen electoral, que lo hace particular, como en realidad lo es cada uno de los regímenes electorales del mundo. El nuestro tiene sus particularidades también. Y hay, diría, dos, en principio, que hacen que a la hora de pasar de la boleta partidaria a la boleta única, haya que considerar algunas cuestiones puntuales y que no sea algo tan sencillo como simplemente cambiar de instrumento de votación, ¿sí? Y me estoy refiriendo, por un lado, a la posibilidad que tenemos en la Argentina, y que de hecho ocurre reiteradamente, de elecciones de muchos cargos a la vez, ¿sí? Sobre todo cuando las elecciones son simultáneas entre nación y provincia, y entonces muchos votantes deben elegir más de 8, 9 o hasta 10 categorías de cargos en la misma elección. Esa es una particularidad. Y la otra es nuestro régimen de primarias, que es muy, sui generis y especial en el mundo, no solo porque todos los ciudadanos están obligados a participar en la selección de candidatos, algo que, como decía, es único en el derecho comparado, sino también porque cada ciudadano puede votar en la primaria de muchas agrupaciones en el mismo acto electoral, ¿sí? Esto también es único, ¿no? Cuando uno vota en la primaria en Estados Unidos, en Uruguay o en Chile o donde fuera, con diferentes sistemas que tienen, pero siempre elige en qué primaria votar, ¿no? Acá todos podemos votar en todas las primarias posibles y podemos en una categoría de cargos votar en una primaria, en otra categoría de cargos votar en otra primaria y en otra categoría de cargos votar en la primaria de otra agrupación. Eso nos pone desafíos para tener toda esa oferta en una única boleta. Quiero ver si puedo compartir pantalla. A ver si se ve ahí. Ya fracasé con esto en otras ocasiones. ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí, sí, ahora se ve, Gerardo, se ve. Gracias, gracias. Bueno. Lo primero que quería decir es que, obviamente, cuando hablamos de boleta única, lo único que estamos diciendo es que hay un documento oficial confeccionado por la autoridad estatal donde está toda la oferta electoral. Después, los modelos de boleta son todos los que nuestra imaginación pueda pensar, ¿sí? Y pueda diseñar. Acá se habla del modelo Córdoba o del modelo Santa Fe como si Córdoba o Santa Fe hubieran inventado las boletas. En realidad hay tantos como uno pueda imaginar. Lo más clásico, inclusive en América Latina, no sé si se ve ahí, es un modelo al estilo mexicano, ¿sí? ¿Se ve ahí la boleta mexicana? ¿Estoy compartiendo? ¿Sí? Sí, se ve. Bueno, este es el clásico, ¿no? Hay una boleta por cada categoría de cargo elegido. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la boleta mexicana de 2021 para diputados. Están los sellos de los partidos. Ahí me está faltando los nombrecitos de cada candidato, que se pusieron después. Este es el modelo que hizo el Instituto Nacional Electoral. Y uno va votando
cargo por cargo, ¿no? Esto es el modelo clásico, así se vota en Panamá, en República Dominicana, en México, bueno, en casi todos los países empiecen a enumerar, la mayoría vota así. Así se vota también en Santa Fe, inclusive en primarias, ¿no? Acá tenemos una boleta de Venado Tuerto para concejales, tenemos un espacio para la agrupación, y después dentro de cada agrupación están los distintos candidatos. Obviamente ahí hay agrupaciones que ocupan más lugar, porque tienen más candidatos, tienen más franjas. Voy rápido, ¿no? Pero simplemente para que vean, si no lo han visto, que hay múltiples modelos imaginables, ¿no? Esto, por ejemplo, es en un condado de North Carolina, en Estados Unidos. Tienen, por un lado, los distintos cargos, es lo que ellos llaman office block, van por cargo, uno va votando por cargo, pero en una única boleta, o si no, puede tener un strike party ticket, un strike party voting, un voto al partido, ¿no? Entonces marca demócrata, republicano, libertario, y ya vota todos los cargos del partido. Tiene las dos opciones en la misma boleta. Esto es Perú, por ejemplo. Son franjas, un poco al estilo de lo que se hace en Córdoba acá, pero sin voto directo al partido. Otra opción. Esta es otra boleta en Estados Unidos, en Richmond. También son columnas, acá son columnas por cada partido, ¿sí? Y en cada columna están los distintos cargos de cada partido. Uno puede ir variando también, cambiando. Obviamente, cada diseño le genera al elector diferentes estímulos, diferentes incentivos, y puede tener diferente impacto en el comportamiento electoral. Y eso es muy importante considerarlo a la hora de diseñar un modelo. Esto es lo que se usa en Córdoba, ¿no? Franjas partidarias con la opción de un voto directo a toda la agrupación política. Y esto es un poco lo que se está planteando en el modelo que salió por dictamen la semana pasada. Ahora bien, hay algunas cosas que yo planteaba son un desafío para la boleta única papel en relación con las prácticas que tenemos hoy. Entonces, un punto que yo diría es, no podemos pensar que pasar de la boleta única, de la boleta múltiple partidaria a la boleta única papel es solo cambiar de instrumento de votación. Hay algunas cosas que hoy hacemos que no se pueden hacer directamente. Entonces, eso hay que ponerlo arriba de la mesa. Por ejemplo, no digo que esto no se pueda hacer, pero pongo un ejemplo cualquiera, medio buscando ahí en Google. La boleta partidaria de Cambiemos las PASO 2015, ¿no? ¿Qué vemos aquí? Que hay diferentes candidatos para muchos cargos, pero un candidato compartido en una categoría, que en este caso es el de la gobernadora y vicegobernadora de la provincia. María Eugenia Vidal, en la primera boleta que vemos acá, va con la lista de la coalición cívica. Y también va en la lista del radicalismo, la que llevó a Ernesto Sanz, pero comparte a María Eugenia Vidal para gobernadora. Y también está en la boleta de Mauricio Macri, la del PRO con Michetti. También está María Eugenia Vidal en gobernadora, pero los candidatos a diputados, a parlamentarios del Mercosur, son otros, pero sí comparten. Y eso es algo que, y además tenemos candidatos desde presidente hasta intendente municipal y concejales. Bueno, eso quizá no es tan fácil hacerlo con una boleta única papel, ¿sí? Y ahí empiezan, cuando uno quiere pensarlo realmente en serio, empiezan a aparecer estos desafíos. Yo creo que el dictamen tomó una decisión razonable al plantear que si va a haber elecciones simultáneas, hay que presentar dos boletas, ¿sí? Por lo menos dos boletas. Una con los cargos nacionales, supongamos que es una elección presidencial y en un distrito se votan senadores y diputados, bueno, estarán presidentes, senadores y diputados, no sabemos muy bien qué va a pasar con parlamentarios del Mercosur, pero bueno, serían hasta 4 o 5 categorías de cargos. Y otra boleta con los cargos provinciales. ¿Esto por qué me parece razonable? Porque es una boleta manejable, inteligible, y donde se mantiene la posibilidad de que
el ciudadano elija al presidente con sus legisladores y al gobernador con sus legisladores, ¿sí? Es un voto más autónomo y no rompe esta idea de la gobernabilidad, de que se pueda votar a una misma agrupación para sostener el ejecutivo y legislativo. Esto después se puede conversar, discutir y obviamente también puede haber distintas opiniones. El mayor desafío, me parece, se planteó a la hora de pensar en la boleta para las PASO, ¿sí? Ahí hubo diferentes versiones que estuvieron redactándose y no le encontraban mucho la vuelta, me parece, o no había un acuerdo. ¿Cómo hacer para que las agrupaciones no tengan un lugar muy desproporcionado, que las listas tengan el mismo lugar, que puedan existir esas adhesiones en las PASO, como vimos anteriormente en el ejemplo de Vidal? Bueno, hay limitaciones. Este es un modelo que salió en los medios y que podría ser un modelo dentro de lo que es el dictamen, ¿no? No hay una opción de voto a lista completa en las PASO y hay cierto límite para las adhesiones. Si bien el dictamen no plantea un límite para las adhesiones, sí dice que ninguna lista puede estar más de una vez en la boleta única, lo cual es razonable pensando en la equidad de la competencia, que es uno de los objetivos de la boleta única, pero plantea una limitación en relación a lo que hoy se puede hacer con la boleta partidaria, que es múltiples y cruzadas adhesiones en las PASO. Este sería un modelo. Modestamente, digamos, creo que no es necesario eliminar con este esquema el voto a boleta completa. Yo pensé un modelo así, por ejemplo, esto nos llevaría un rato más de tiempo, solo para los muy freaks de estos temas. Creo que se puede pensar en que haya una opción de boleta completa, manteniendo la posibilidad de adhesiones, siempre y cuando en alguna categoría haya una lista única, que es lo mismo que pasa en el modelo ese que salió bastante en los medios, ¿no? Pero no se puede hacer todo lo que se hacía o lo que se hace hoy. Y no me parece que eso sea un gran problema, ¿sí? Me parece que es un avance en todo caso. Pero sí que hay que ser cuidadosos, ¿sí? El infierno, como suele decirse, está en los detalles. Si se va a hacer un reemplazo de un modo de votación por otro, no es solo eso. Tiene implicancias en un sistema, como decíamos, complejo, con múltiples elementos, y hay que pensar cómo hacer para que sea un voto sencillo, amigable para el elector y para la autoridad de mesa. Creo que se puede hacer, creo que el dictamen va en un sentido positivo y me parece importante. Para terminar, veo bastante oposición a la reforma, algunas dudas que se plantean muy razonables, pero creo, aunque quizá esto sería para la discusión posterior, lo dejo acá planteado, me parece que si la boleta única hasta ahora no ha podido ser implementada, y dudo de que ahora pueda atravesar digamos, el obstáculo del Senado, es menos por las buenas razones que pueden plantearse como dudas o como problemas para la implementación, que por las malas razones. Quiero decir, si la boleta única no se va a aprobar, es menos por lo poco malo que puede tener que por lo bueno que puede tener. Digo, hay una oposición política fuerte y más allá de los argumentos de los especialistas que son muy atendibles, hay razones e intereses importantes que determinados actores políticos consideran al momento de oponerse y que tienen que ver justamente con las razones por las cuales creo que avanzar en la boleta única es importante. Bueno, corto aquí para no extenderme más del tiempo otorgado y para poder continuar con la conversación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gerardo. Impecable como siempre. Alejandra, querías hacer una pequeña mención, te escuchamos. Sí, bueno, quiero agradecer porque ahora estoy viendo a otras amigas y amigos que están conectados antes de continuar con las exposiciones, muy especialmente al doctor Gustavo Mason, doctor Eduardo Costa, doctor Javier Ayala, a la doctora Victoria Patiño, a nuestra querida amiga doctora Alejandra Lázaro, que además es miembro del comité académico del Observatorio de Derecho Electoral, y a nuestro querido amigo doctor Marcelo López Alfonsín, ¿sí? Ahora sí, continuamos entonces con la presentación de Dolores Gandulfo. Tenés la palabra nuevamente, Paula. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, ahora sí, entonces el turno de otra amiga y querida experta sobre estos temas electorales, Dolores Gandulfo, es directora del Observatorio de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, OPAL, miembro del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina y miembro de la Red de Politólogas. Asimismo, es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador, magíster en Políticas Públicas por la Georgetown University, y doctoranda en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín. Dolores, cuando quieras. Muchas gracias, Paula. Bueno, primero gracias a todos y todas por estar presentes el día de hoy. Gracias a Alejandra, Elena, por dar este espacio y por poner este tema, como decían, que esté en la agenda también en el ámbito de la academia y de poder trabajarlo con colegas como Gerardo y como María Cristina, que también es un placer compartir. Bueno, hay dos cosas que retomo de lo que planteaba Alejandra y también retomaba Gerardo. Creo que hay un tema que me parece sustantivo entre lo que tiene que ver con este tipo de debates. Hablábamos, bueno, es un tema de agenda, es un tema que está en los medios. Yo hago una pregunta para la discusión, ¿no? ¿Es un tema que está en la ciudadanía hoy, este tema? Creo que ese también es un tema relevante a la hora de dar estas discusiones, donde claramente, bueno, hay temáticas que se discuten en el recinto en un contexto social, político, institucional, donde claramente, creo yo, hay prioridades que por ahí hacen que este tipo de debates no generen los entusiasmos por parte de la ciudadanía que por ahí sí hubiesen estado en otro momento. Creo que ese es un primer tema. El otro tema que también me parece relevante, retomando un poco las palabras de Alejandra, tiene que ver con que cualquier reforma electoral, cualquier reforma del sistema, donde claramente se pone algo tan relevante, que es ni más ni menos que el proceso por el cual se garantiza el derecho al voto, donde se garantiza la alternancia, digamos, de todo proceso democrático, tiene que darse en el máximo consenso, ¿no? Esto que planteaba Alejandra al inicio, y me parece que también eso tiene que estar en la agenda de todos quienes estamos en este tipo participando de este tipo de debates, porque la verdad es que yo creo que no hay un sistema electoral ejemplar, y en ese sentido los que por ahí hemos recorrido algunos otros procesos electorales en la región y en el mundo sabemos que, bueno, que cada sistema electoral responde a una trayectoria histórica y a una cultura y a una idiosincrasia del proceso de formación y construcción de cada uno de nuestros estados. Por lo tanto, creo que no hay que hablar de sistemas electorales únicos, ejemplares, sino aquel que cumple con dos características. La primera, que genera confianza en la ciudadanía, y la segunda, que es legitimado por las fuerzas políticas que compiten en la elección. Creo que por eso me parece que es muy relevante que este tipo de debates se dé, obviamente en el ámbito legislativo como se está dando, pero que también se dé en el marco de un diálogo en el cual no surja, digamos, de solamente una fuerza por parte del Congreso, sino obviamente tratando de ampliar mayorías a la hora de aprobar un cambio de este tipo. Y por eso yo reivindico mucho lo que ha sido la reforma del 2009, porque claramente fue un proceso consensuado entre la sociedad civil, las fuerzas políticas, donde claramente se abordaron muchos aspectos del proceso electoral, que ese es el otro punto que por ahí también traigo a la discusión, ¿no? ¿Es necesario, digamos, o es prioritario solamente hacer una reforma del sistema electoral trabajando en el instrumento de votación? ¿O hay algunos otros factores que podrían promover a mejorar nuestro sistema electoral y nuestro proceso electoral que exceden al instrumento de votación? Con respecto a las cuestiones que tienen que ver con un cambio en el sistema a partir del instrumento de votación, coincido con Gerardo y él mostraba claramente, bueno, que hay una variedad variopinta, digamos, en lo que tiene que ver, por lo menos en la región, que es lo que más he trabajado con respecto al instrumento de votación. Y claramente esto impacta, ¿no?, en el sistema político y en el sistema de partidos. Por un lado, cuando vemos cómo votan o cómo se vota en otros países que utilizan el instrumento de la boleta única, también vemos que en muchos de esos casos
no existe el proceso como por ahí nosotros lo tenemos de elegir, de unificar las elecciones presidenciales con las elecciones legislativas. Hay muchos de estos países donde se vota con boleta única, donde efectivamente tenemos por un lado las elecciones legislativas, por otro lado las presidenciales, sin ir más lejos, las de Colombia, que han sido las últimas elecciones que tuvieron en la región, donde en marzo se votó por el ámbito legislativo y ahora en mayo se votó por el ámbito, por la categoría presidencial, y ahora tendremos en junio la segunda vuelta. Por lo tanto, también ahí, cuando uno piensa en el diseño, que es algo que estuvo muy presente en los debates, por lo menos en los encuentros que se hicieron con especialistas, que se separó mucho el tema en cómo se diseña esta boleta única para evitar efectos adversos a los que por ahí uno quiere promover. Bueno, también me parece que es importante evaluar cuáles son los otros modelos que hay de implementación y qué otras variables podrían darse. En el caso de Uruguay, que es por ahí el único caso en la región que tiene el mismo sistema de instrumento de votación que en Argentina, bueno, se unifica, digamos, tiene una misma elección cada 5 años, ¿no? Y después también, como nosotros, plantea este sistema donde se vota todo junto. Entonces, me parece que en ese sentido uno tiene que pensar en cómo se va a dar ese diseño para evitar que determinadas acciones que por ahí uno no está buscando no terminen generando efectos sobre el sistema de partidos, que es por ahí lo que a mí sí más me preocupa en clave de lo que estamos viendo que sucede en la región y en el mundo, y que, ojo, no lo atribuyo únicamente a un instrumento de votación. Me parece que hay muchísimos otros factores que están incidiendo en que hoy estemos experimentando una mayor fragmentación del sistema de partidos en nuestra región, pero creo que un mal diseño de una boleta única podría también generar un impacto en algo que podemos observar, que el sistema electoral y el sistema de partidos en Argentina ha permitido, por un lado, que desde el retorno de la democracia se haya dado elecciones sin denuncias de fraude, ¿no? Y que haya podido también garantizarse la alternancia, incluso en contextos muy polarizados, que por ahí son los contextos donde sabemos que en otros países generan muchísimo impacto negativo. Yo recuerdo la elección del 2015, que por ahí es la más próxima en este sentido, cuando Mauricio Macri gana las elecciones y eso implicaba una alternancia de gobierno por un porcentaje muy mínimo, o sea, no llegaba al 3%, no hubo ningún tipo de denuncia ni de cuestionamiento sobre el sistema electoral. Por lo tanto, me parece que también esto es algo que, si bien coincido con lo que planteaba Gerardo, es algo que viene, no es algo actual, es algo que viene recurrentemente trayéndose a la discusión, la idea de cambiar el instrumento de votación. También me parece que uno tiene que ver cuál es la coyuntura política donde se está planteando ese cambio y qué impactos podría tener. Hablábamos por ahí, cuando se daban estos debates iniciales, estábamos hablando sobre varios proyectos, ¿no? Y estos varios proyectos hacían que sea difícil que nosotros podamos decir, bueno, este diseño conviene, este diseño no conviene. Bueno, hoy estamos con un dictamen de mayoría, que es el que se va a trabajar en el recinto, que también en algún punto plantea algunos cuestionamientos, a mi modo de ver, con respecto a muchos de los argumentos que se plantearon en su momento a favor de la boleta única. Por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver con las cuestiones económicas, ¿no? O sea, mucho se dijo de, bueno, va a ser un modelo más económico. Yo creo que también hay algo que debemos mucho reivindicar, que yo creo que la democracia es una inversión, y que entonces no coincido, o por lo menos no estoy de acuerdo con que se hablen de estos temas hablando de costos, sino que me parece que efectivamente hay que plantearlos de manera propositiva como una inversión. Pero al mismo tiempo, cuando empezábamos a evaluar y no había datos, la verdad que ese es otro de los temas, no hay datos concretos de cuánto sale la boleta partidaria y cuánto sale la boleta única, también pensando que en muchos casos la boleta única tiene tales dimensiones, y creo que eso fue lo que se planteó tanto con respecto al tema de primarias, que es lo que terminó también dando lugar a este dictamen de mayoría. Por un lado, que iba a ser muy difícil que haya unas dimensiones de la boleta que permita el proceso de primarias, y la segunda, que tenía que ver obviamente con la idea de cómo se da el nivel de fragmentación a la hora de pensar la boleta única.
Yo creo dos cosas con respecto a esto. La primera es que el diseño, y por lo menos a mí me tocó ser parte de un proceso que tuvo ocasión en la ciudad de Buenos Aires cuando se implementó en las elecciones justamente del 2015 en la ciudad de Buenos Aires la boleta única electrónica. En ese entonces recuerdo que la discusión por cómo se veía la pantalla llevó varios meses solamente por el botón del voto en blanco. O sea, había un balotaje, por lo tanto no había tanta discusión por cuál iba primero, cuál iba segundo, pero sí por el voto en blanco. Imagínense esa discusión llevada a todas las fuerzas políticas en competencia, porque como bien planteaba Gerardo, hay algún tipo de diseño que puede influenciar el voto del elector, ¿no? Digamos, de cómo está planteada la boleta puede llegar a incidir en cómo el elector vota. Entonces, creo que eso obviamente no solo lo vemos nosotros como analistas, sino que también lo van a ver las fuerzas políticas, y eso también puede hacer que se extienda mucho el periodo a la Cámara Nacional Electoral, y obviamente también en las provincias, de cómo se confecciona esa boleta electoral. Y eso obviamente también hace que la oferta para poder conseguir cuáles son las imprentas que pueden imprimir esas boletas también encarezca la impresión. Pero dejando de lado por ahí ese punto particular, me interesa hablar del tema de la fragmentación. Como yo les decía, la verdad que uno podría pensar que el sistema argentino ya hoy funciona casi en dos grandes, pasamos de un bipartidismo por ahí a dos grandes coaliciones, ¿no? Que son las que se enfrentan elección tras elección en las últimas elecciones. Pero vemos un sistema de partidos consolidado que genera esa alternancia y que también al mismo tiempo da posibilidad a la gobernabilidad. La verdad que cuando nosotros vemos los últimos procesos electorales en la región, el caso de Perú, que ahí comentaba Gerardo la boleta que tiene Perú de boleta única, que no tiene la posibilidad de votar por partido, el caso de Ecuador y el caso de Costa Rica, que es una de las democracias, digamos, institucionalmente consolidadas más importantes de la región, vemos que los presidentes que asumieron no tienen, ni siquiera no es que no tienen mayoría, sino que tienen minoría en sus congresos, y eso está debilitando mucho la posibilidad de gobernabilidad, y en última instancia la posibilidad de gestión, que es lo que le preocupa al ciudadano o a la ciudadana. Entonces me parece que en este debate tiene que ocuparnos y preocuparnos esa cuestión mucho a la hora de pensar cómo va a ser ese diseño y qué impacto va a tener en la fragmentación política, porque claramente el modelo que está planteado en el sistema que está en el Congreso, si bien permite consolidar los bloques nacional, provincial, también tenemos que tener en cuenta que nosotros venimos con una trayectoria, digamos, de este armado de coaliciones municipal, provincial, nacional, que se viene dando en el sistema político argentino, y que claramente con este formato de tener una boleta única provincial y una boleta única nacional, se va a complejizar también, haciendo que este tema de la simultaneidad y del famoso cronograma electoral tampoco termine teniendo el impacto positivo que por ahí el ciudadano de a pie quiere tener, que se vote una vez al año, ¿no? Y que no tengamos el año que viene, desde abril, mayo, junio, julio, agosto, calendario electoral, porque también eso impacta en la gestión. Entonces me parece que esos son temas que hay que tenerlos en consideración. El otro tema que me parece que también hay que considerar es que claramente el instrumento de votación, a diferencia de muchos otros aspectos del proceso electoral que le importa por ahí al sistema al órgano electoral por su aplicación, a las fuerzas políticas por cómo desarrollan sus acciones de campaña y sus acciones en materia de la organización electoral, el único aspecto que le afecta directamente al ciudadano es el instrumento de votación, porque es el único contacto que el ciudadano tiene, digamos, el propio día de la elección. Y creo que ahí también tenemos que pensar en los costos de aprendizaje y los costos de ingreso al nuevo sistema, sobre todo pensando en las dimensiones que este sistema pudo tener. Y yo recuerdo, y creo que también todos lo tenemos, este tema de que la mayoría de las personas que utilizan, digamos, de esto de ir a la elección con la boleta, no tiene que ver tanto con un hecho de campaña de que la fuerza política fue a la casa, le dejó la boleta, aunque sí claramente es algo de la cultura política de Argentina, sino que también son muchas personas, adultos mayores,
que necesitan, digamos, tener la garantía de no confundirse a la hora de ir al cuarto oscuro y de tener la boleta en mano, ¿no? Esto, imagínense, si es algo difícil visibilizar una boleta partidaria, ¿cómo puede ser también en un escenario tan complejo con una boleta con las dimensiones que pueda llegar a tener? Entonces, me parece que estos son temas que, si bien no cancelan la discusión de poder ingresar, digamos, poder cambiar el instrumento de votación, sí se tienen que tener en cuenta, porque claramente puede suceder lo que sucedió en las primeras elecciones en Córdoba, en Santa Fe, esta idea de, bueno, de que el voto nulo y el voto en blanco sea muy alto en las primeras aplicaciones, solamente también pensando por el aprendizaje del electorado a la hora de ir a votar. Y esto obviamente también va a generar una deslegitimación por algunas fuerzas políticas en resultados muy estrechos en un proceso electoral. Por otro lado, y creo que ya me parece que estoy en tiempo, pero ahí la veo a Paula que me dice que está bien, por otro lado también tiene que ver con, bueno, ¿cuándo vamos a hacer esta implementación, ¿no? Porque sabemos que cuando pensamos en este último tema, que tiene que ver con los costos de aprendizaje y con los costos de ingreso al nuevo sistema, en muchos casos se plantea la gradualidad. Hay muchas provincias argentinas que ya tienen en su normativa provincial la boleta única. Entonces me parece que también ahí, y que no se está implementando, como es el caso, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires, donde en esta idea de ir con la simultaneidad en los últimos procesos electorales, la ciudadanía votó una sola vez con la boleta única y nunca más. Entonces, también me parece que es importante que pensemos el todo de cómo vamos a ir llevándole a la ciudadanía estos cambios. Y por otro lado también, con esta idea de que no creo recomendable que esta aplicación se dé en elecciones presidenciales. Y sin ir más lejos, en elecciones presidenciales que están a la vuelta de la esquina. Me parece que también ahí, a veces, en la vorágine del debate parlamentario, no se tienen en consideración estas circunstancias que hacen que el parlamentario esté legislando según lo que le conviene el año que viene y no tanto según pensando cuál es el mejor cambio que podemos hacerle a nuestro instrumento de votación. Entonces, me parece que también en un escenario donde se dé este debate, donde se cambie el instrumento de votación, también estos temas tienen que tenerse en consideración, porque en contextos tan polarizados, implementar cambios en el sistema electoral y encima cambios que pueden darse en el marco de que haya una mayoría simple, digamos, a la hora de aprobar estos cambios, me parece que también pueden generar deslegitimidades no deseadas a un sistema, y con esto trato de concluir, a un sistema que está legitimado. Entonces, me parece que también hay que pensar, primero, si son cambios necesarios, porque evidentemente se vienen dando este tipo de debates de elección tras elección, por lo tanto, hay un escenario donde desde la sociedad civil, desde algunas fuerzas políticas se viene planteando, bueno, si hay que cambiar, cuál es la mejor coyuntura política institucional para que estos cambios se den. Entonces me parece que también ahí hay que plantearlo como un disparador a la hora de pensar estos procesos. Claramente yo creo que no hay una urgencia a la hora de pensar este cambio, porque es un sistema legitimado, pero entiendo que hay otras visiones y que por lo tanto se tienen que plantear y que hay que pensar principalmente de no por hacer un cambio en un ámbito del proceso electoral terminemos condicionando y al mismo tiempo perjudicando al valor que en sí mismo tiene el proceso democrático en la Argentina y que no es de hoy ni es de ayer, sino que el año que viene va a cumplir 40 años. Entonces, creo que también en ese sentido hay que dar estos debates, y bueno, y hasta ahí dejo, para después obviamente quedar atenta a preguntas, comentarios y escuchar al resto de los colegas. Perfecto, muchísimas gracias, Dolores. Y ahora sí, por último, escucharemos a María Cristina Girotti, otra amiga de la casa, abogada por la Universidad de Buenos Aires, máster en Derecho Constitucional y también en Derechos Humanos, ambos por la Universidad de Palermo y la Universidad de Yale. Asimismo, es profesora de Derecho Constitucional, profesora invitada de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Bolonia en la sede Asunción. Y por supuesto también es consultora en temas electorales. Cristina, cuando quieras. Gracias, gracias Paula. Bueno, buenas tardes a todos. Por supuesto que agradezco muchísimo a Alejandra que
se ha movido, ha gestionado y ha podido hacer este encuentro a raíz de alguna charla que tuvimos por ahí, donde le di mi impresión de que un tema como este no podía estar ajeno al Observatorio Electoral. Le agradezco a cada uno de los presentes. Y bueno, veremos si de todo esto podemos luego sacar alguna conclusión que sea un pequeño avance en este tema de boleta única. Lo primero que voy a decir es que voy a acotar a boleta única en Argentina. O sea, el tema es muy largo, son 15 minutos, hemos hablado, hay mucho para decir, voy a acotarlo a Argentina. Y por otro, voy a centrarme en los desafíos de la boleta única hoy, en este momento, en lo que estamos hablando, ¿no? Por supuesto que no todos los desafíos, cada uno de ellos, puede haber más y cada uno de ellos abrirse así como un árbol en distintos pequeños o no tan pequeños desafíos, pero bueno, por lo menos un planteo. Algunos de estos desafíos pueden ser comunes a los cambios electorales, otros son muy específicos de la boleta única. Del primero que voy a hablar, y que es tal vez el más general de todos, y que seguramente todos lo conocen, pero no por eso creo que se deba dejar de explicitar y reflexionar, es el temor. La palabra temor suena como muy psicologista, pero me la refiero al temor desde un punto de la política. Los sistemas políticos se basan en creencias. Las creencias son las que constituyen confianza. Y en general, todo cambio genera incertidumbre, genera temores, aun cuando lo veamos como positivo. En cambio, lo conocido, independientemente de su bondad o de su eficiencia, nos produce cierta comodidad. Es lo sabido, es en lo cual no pago los costos de aprendizaje, ya lo tengo. Y esto es una constante en la vida, en los sistemas políticos, en los partidos, en los sistemas electorales y en el instrumento de votación. En la Argentina ha sido fundacional la creencia en el voto. Toda nuestra historia constitucional estuvo basada en una convicción de que la legitimidad se construye con el voto. Pero no siempre ha sido tan fuerte respecto al instrumento de votación. No voy a hacer una gran historia, pero nada más que un poquitito para que veamos que esto ya lo hemos vivido en el tiempo, históricamente. En la Asamblea del año 13 se consideraba virtuoso el voto público, a viva voz, porque los hombres con virtud, con honor responsable, tenían que poder asumir su elección ante los demás. Quien ocultaba su elección generaba desconfianza, no se los consideraba hombres libres, responsables, dignos de una ciudadanía. Y esto permaneció en la Argentina hasta 1900, donde se empezó a discutir las ventajas y desventajas del sistema de voto público frente a un sistema que protegiera la intimidad del voto. Fue toda una discusión que llegó hasta la ley Sáenz Peña. Y en la discusión de la ley Sáenz Peña entre Sáenz Peña e Irigoyen, coincidieron ambos en que el voto público era un voto virtuoso, honorable, pero que había algunos sectores de la población
que podían estar condicionados o influidos, y en consecuencia el voto en la intimidad y el voto secreto lo hacía libre. Pero fíjense que se estaba tratando de incluir en la ciudadanía a un sector de la población que hoy diríamos desfavorecidos, con menos condiciones de la que hasta ahora se le exigía a aquel que tuviera derecho a votar. Y esto generó un debate muy amplio. No fue fácil. Tanto es así que, por ejemplo, siempre rescato que un famoso profesor de Derecho Constitucional, allá en 1912, y que además era canciller argentino, ministro de Relaciones Exteriores, una persona influyente, hizo un largo discurso en contra del voto secreto, que voy a leer un párrafo muy cortito, y es que el voto secreto es un voto irracional de un sistema que impide la influencia de la inteligencia y la fortuna sobre los privados de estos dones. Lenguaje un poco antiguo, ¿no? Pero con esto lo que trato de mostrar es que cambiar un instrumento de votación nunca es fácil. Siempre genera temores, desconfianzas, y las desconfianzas en general son conflictivas para un sistema político. Creo que el pacto entre Irigoyen y Sáenz Peña sostuvo este nuevo instrumento de votación, el voto secreto, y que el voto secreto trae consigo la papeleta, que antes no teníamos, trae consigo el voto en papel, fue lo que sostuvo el sistema frente a los temores del cambio, y luego el tiempo, el uso, el conocimiento, la práctica, fue desvaneciendo estos temores y mostrando las virtudes de un voto que nosotros llamamos secreto, el voto en la intimidad. Pero también trajo consigo la papeleta. Y aparece en el sistema argentino un instrumento de votación hasta entonces poco conocido. Hoy día creo que pese a todos los costos que tiene la boleta partidaria, y cuando hablo de costos no hablo solamente de costos económicos, ¿no? Todas estas cosas que se le reprochan cotidianamente a la boleta partidaria nos sigue resultando más confiable, o por lo menos más cómoda, más aceptada, que una boleta única, donde por lo menos a nivel nacional no tenemos experiencia. Nosotros podemos saber que se usa, no sé, en el 75, en el 90% de los países. Podemos saber que tiene un alto grado de confiabilidad para aquellos que han podido ejercerla en los sistemas provinciales argentinos. Las cuentas dan 85, 75, 80% de confiabilidad. Pero nosotros no somos los actores, somos espectadores. En consecuencia, confiar en ella todavía cuesta. Entonces, lo que yo creo que el primer desafío es saber que nos estamos enfrentando a algo nuevo, que no hemos usado, que todos los indicadores nos dicen que vale la pena el desafío, pero que vamos a tener resistencias personales, grupales, de los sectores políticos, de los partidos. Si uno analiza históricamente, vemos que los cambios
electorales, los cambios políticos en general, pero los cambios electorales, que es de lo que estamos hablando, no suelen hacerse con consensos tan amplios. Siempre hay resistencia y siempre hay muchas votos en contra. Es casi como inevitable, ¿está? Ahora, frente a esto, en esta ocasión, un acuerdo político que existió fue tratar de que la boleta única, la ley en debate, buscara una boleta única que incidiera lo menos posible en el sistema electoral, que como decía María Alejandra y como decía Dolores también, es muy complejo. Entonces, siempre se tuvo en vista cómo hacer para que las previsiones de la ley impactaran lo menos posible en el sistema electoral que tenemos. Esto baja el nivel de incertidumbre y es un incentivo a generar confianza. O sea, este como primer desafío. Otro de los desafíos a los que nos enfrenta la boleta única es el cambio en las condiciones electorales. La boleta partidaria surgió en un momento dado donde nuestro país y el sistema electoral de nuestro país era mucho más sencillo de lo que tenemos hoy. Primero, cuando la ley Sáenz-Peña no se reconocía a los partidos políticos como actores relevantes. La ley Sáenz-Peña solo menciona a los partidos muy incidentalmente en un artículo, así como a las perdidas. El eje en la ley Sáenz-Peña estaba en el candidato. Es el candidato el que va a controlar la elección, es el candidato el que va a proveer la boleta, y es en definitiva donde está el eje en cuanto que los votos se iban a contar por candidato. Lo que hoy llamamos fiscales eran apoderados de los candidatos, porque se contaban los votos por cada uno de ellos. Toda elección en aquel entonces era distrital, y nuestra Constitución define al distrito como aquel constituido por el pueblo de la provincia. O sea, cada distrito se superpone en la práctica con una provincia, aunque teóricamente podamos distinguir distrito de provincia. No había cargos que se eligieran a nivel nacional, de todo el país. Y había menos categorías en disputas. En realidad, cada 2 años elegíamos diputados nacionales y cada 4 electores de presidente. Todos en el distrito. Todos presentados por un único partido, que era el partido de distrito. Y además, la ley Sáenz-Peña estableció circunscripciones electorales. Ahora van a ver por qué todo esto. Las circunscripciones electorales disminuyen la cantidad de electores. Cuanto menor es la cantidad de electores por distrito, es más fácil el control, mayor confianza. Cuanto más grande es la cantidad de electores, más posibilidades de error, más incentivo a la desconfianza. Ahora hoy, no solo tenemos partidos de distrito, también tenemos partidos de orden nacional. Aquel entonces existían, pero no tenían un rol electoral fuerte. Dejo de lado las complicaciones de los sistemas provinciales y la municipalización la autonomía de las municipalidades a partir de 1994, porque eso está todavía en construcción. Muchísimos más electores, y electores con intereses diversos, complejos, y que interactúan, que se intercruzan unos con otros. Las boletas ya no las provee el candidato, las boletas las provee el partido. Para probar, tenemos tenemos desde 1994 nuevos actores electivos, o sea, nuevos
cargos electivos, ¿no? Pero lo que me quiero poner es el acento en esto de que la boleta la provee el partido, porque es donde se ve mucho más claro la dificultad de la boleta partidaria y el desafío que hay que enfrentar. Para poder proveer la boleta partidaria, el partido necesita una estructura. Y toda estructura partidaria está atravesado por las tensiones de las líneas internas. Esto lleva a que en algunos casos sean los propios candidatos del mismo partido político los que no confíen en la llegada o en la provisión de la boleta. No digo que ocurra, no digo que los partidos sean malos, digo que genera desconfianza. El que pierde siempre va a estar creyendo que perdió porque la boleta no estuvo en el cuarto oscuro, porque la estructura partidaria no fue lo suficientemente eficiente con él, como puede haber sido con aquel a quien esa estructura responda. Perdón, Cristina, que te interrumpa, pues está súper interesante, pero si podés ir redondeando unos falta un montón, pero bueno. Después, además, están los partidos, pero vamos a quedarnos en esto, están los partidos que no tienen estructura para llevar la boleta. Algunos partidos nacionales, ustedes saben que la boleta es por distrito, ¿no? La boleta presidencial va pegada con la boleta distrital y se distribuye en el distrito. Y hay partidos que tienen solo 4 distritos, 5 distritos, o presidencial 5 por lo menos, pero pueden tener 7, lo cual necesitan de una estructura en partidos, en distritos donde no están, y yo digo acá aparecen los cuentapropistas que no siempre cumplen. Y además, una gran cantidad de recursos. Para esto, la respuesta de la boleta única fue la provisión de la boleta por parte del Estado, con toda la oferta electoral. Y ahora sí redondeo, hay 2 desafíos más que no los puedo desarrollar, pero los voy a dejar, que es el federalismo electoral, que complejiza la boleta única en la Argentina con una gran descentralización aún a nivel federal, y el otro es el diseño de la boleta, que ya fue planteado por Gerardo, que fue planteado por Dolores, y que la ley trata de resolverlo con esta idea siempre, tratar de modificar lo menos posible el sistema electoral. Entonces, opta por mantener la boleta en la PASO, en que Miren, es tan complejo nuestro sistema electoral que simplemente decidir el nombre de la agrupación que iba a figurar en la boleta partidaria es un desafío. Porque cuando hay elección presidencial la pregunta es, ¿qué nombre va a llevar? ¿El de la agrupación presidencial o el de la agrupación de distrito? Que no siempre es la misma, ¿no? Porque pueden ser alianzas distintas o porque alguno no lleva la boleta. Entonces, ya decidir ese primer puntito que parece tan simple en cualquier tratado de boleta única, como cuál es el nombre de la agrupación, llevó un montón de trabajo. No voto en blanco por la experiencia en la cantidad de voto nulo que acarrea tener el botón voto en blanco, y luego una serie de decisiones, pero ya dijo Gerardo, a nivel de simultaneidad, 2 boletas en 2 urnas distintas, reglamenta la simultaneidad, redefine la simultaneidad en términos un poco más claros, redefine la concurrencia para proteger al elector y proteger la gestión en que no haya 6 elecciones un mismo año, ya que la boleta única podía incentivar al desdoblamiento de las elecciones. Los diseños de la boleta en la PASO, ¿no? Donde, por ejemplo, había que decidir el orden de las listas dentro de la franja de los partidos. Ahí se decidió que el orden en la lista es una cuestión de las juntas electorales partidarias. Gerardo preguntaba cómo hacer para combinar distintas listas. La combinación de las listas queda a cargo de la Junta Electoral Partidaria en este modelo.
y no permite el voto por lista completa en las PASO por las dificultades de diseño enorme que tiene. Bueno, he acortado un montón. Creo que se nos viene otro desafío, que es ahora el miércoles, si se llama sesión, porque todavía la sesión no está convocada, parece, pero no está convocada, está pedida, que es qué va a ocurrir en el recinto con este dictamen y este proyecto que está en tratamiento. Por supuesto, quedo a disposición de todas las preguntas para todas aquellas dudas que pueda generar esto. Discúlpenme lo que me pasé, pero... No, por favor, muchas gracias, Cristina. Bueno, si les parece, ahora sí pasamos a las preguntas. Lo que les pido, como a las 17 tenemos que dejar la sala, que las respuestas sean breves en lo posible. Si les parece, empezamos con Dolores, que acá hay una pregunta en el chat que va dirigida a vos especialmente, que dice: ¿qué opinión te merece el dictamen firmado recientemente por diputados y si encuentras alguna debilidad para su implementación desde lo logístico? Bueno, a ver, en primer lugar, lo que me parece que está un poco en línea con esta idea de la simultaneidad, es que claramente aquellos lugares donde haya simultaneidad vamos a estar votando con dos boletas únicas separadas. Ahí veía una pregunta que tenía que ver si era preferible por categoría. Yo digo no, o sea, nunca es preferible desde mi punto de vista por categorías, porque eso sí claramente fragmenta el voto. En este caso va a haber una boleta que esté vinculada a las categorías, digamos, provinciales, y otra boleta que esté instrumentada para las categorías nacionales, pero sabemos que la historia que tiene que ver con la construcción de coaliciones tiene que ver también con esta idea municipal, provincial y nacional, como veíamos en la lista que mostraba allí Gerardo, donde toda la lista se planteaba unificada, ¿no? Entonces me parece que eso sí claramente va a tener algún tipo de impacto sobre lo que tiene que ver con el sistema de coaliciones a nivel municipal, provincial y nacional. Creo que sí, yo tengo una mirada muy puesta en la cuestión del aprendizaje de la ciudadanía, y me parece que es un error, considero que es un error que la boleta de primarias no contenga la categoría de poder votar lista completa, porque sabemos que en este rol del aprendizaje del ciudadano, el ciudadano va a ir a votar de una forma en las primarias y va a ir a votar de otra forma en las elecciones generales, y por lo tanto claramente esa confusión que puede tener el elector va a ir en detrimento de la posibilidad de votar lista completa en las elecciones generales. Por lo tanto, ahí me parece que hay que hacer un esfuerzo de repensar cómo podemos hacer de que efectivamente el diseño, o sea, en pos del diseño no perdamos la posibilidad concreta, que es evitar la fragmentación política. Cierro ahí para ser muy concreta con la respuesta. Muchísimas gracias, Dolores. Ahora para Gerardo, ya que está en relación con lo que venía hablando también Dolores, acá preguntan si la boleta única permite una mejor disposición de la oferta electoral a tu criterio. En realidad siempre depende de los modelos y de cómo se presente la oferta electoral. Acá ya fue surgiendo uno de los problemas que no se mencionó, pero estaba implícito, es la fragmentación que a veces se da, sobre todo en las primarias, ¿no? Con la implementación de las primarias llegamos a las generales normalmente con menos oferta electoral, con una oferta electoral más acotada y más inteligible, digamos, más fácil de identificar para el elector. Las primarias suelen ser más complejas, sobre todo cuando hay simultaneidad, adhesiones múltiples y cruzadas. Hoy es difícil decir que es más claro. Yo creo que la boleta única debería llevar a mayor claridad. A veces tenemos cuartos oscuros con no decenas, a veces más de 100 boletas, en algunas provincias donde hay ley de lemas, colectoras. Claro, son otro tipo de problemas, pero son problemas a lo que surgen y se montan sobre el particular instrumento de votación que tenemos. O sea, son prácticas que fueron surgiendo pensadas gracias al particular instrumento de votación, donde podemos combinar de muchas maneras las candidaturas. Después queremos llevar eso a la boleta única. Bueno, la boleta única va a ser inentendible también, ¿sí? Entonces, está bien, como decía Dolores, como fue surgiendo aquí, hay otros problemas que quizás son más de fondo, más estructurales.
en iguales condiciones, y yo creo que la boleta única debería ser más clara para el elector, tener presente en una única boleta las diferentes propuestas que se le plantean. Y me parece que la opción de 2 boletas, una nacional y una provincial, es razonable. Le da mayor facilidad al elector para encontrar, para determinar qué es lo que está votando. Es un punto intermedio, había por ahí también una pregunta entre la boleta por categoría, que quizás sí da más claridad en qué voto en cada categoría, pero tiene otras consecuencias quizá en términos de gobernabilidad, como decía Dolores, y una boleta larguísima donde con una marca quizá puedo estar votando 15 cosas a la vez, y si bien, bueno, el partido puede ser un atajo para eso, me parece que no está mal separar en 2, una nacional y una provincial. Y aprovecho para mencionar algo sobre el desdoblamiento o no desdoblamiento, es un segundo, también hay una pregunta ahí, no quiero abarcar demasiado, pero se está diciendo a veces que la boleta única, al separar en 2 boletas, tal como aparece en el dictamen, conspiraría contra la posibilidad de las elecciones simultáneas, y surgió esto también acá. Eso es muy relativo, ¿sí? Últimamente vemos que la mayoría de los gobernadores, usando esta discrecionalidad que tienen, que es otro de los problemas que tenemos, que cada gobernador decide, como casi ninguna provincia tiene una fecha cierta, pero bueno, sacando eso, la mayoría de los gobernadores últimamente separa sus elecciones de las nacionales, justamente porque no quiere quedar pegado en una boleta papel partidaria con los líderes nacionales, que últimamente no vienen teniendo imágenes positivas muy altas. Entonces, puede ser una cosa o puede ser la otra. Puede ser que la boleta partidaria favorezca la unificación nación-provincia, o puede ser al revés. Y lo mismo podría pasar con la boleta única, puede ser justamente al revés. Podría ocurrir que al tener 2 boletas, un gobernador diga, bueno, yo la hago el mismo día, total, es mi boleta, y manejo mi boleta, y son mis votos, y no tengo que quedar pegado a un candidato presidencial con mala imagen, o que aunque sea de mi partido, no tiene el arrastre, como se dice. Entonces, el efecto de unificar, no unificar, es difícil de determinar en abstracto, ¿sí? Bueno, eso, me parece que si tuviera que optar, diría, es más claro en una boleta única. Después dependerá del diseño y dependerá de cómo se presenta la oferta. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, a ver, para Cristina, una pregunta que se incorporó recién de Carla Espadaro, que tiene que ver un poco también con lo que venía hablando Gerardo, es si la boleta única puede tender a incrementar la fragmentación y disminuir la gobernabilidad, y también podemos unirla con lo que opinaba con el tema del desdoblamiento, si incentiva también el desdoblamiento. A ver, breve, Cristina. Ay, me cuesta tanto ser breve, yo lo sé, pero es que hay tanto para decir de estas cosas. Bueno, respecto a si incentiva la fragmentación, en realidad yo creo que en la Argentina ese debate se puso mucho sobre el tapete con la experiencia de Santa Fe. Pero en realidad la experiencia de Santa Fe se combina con cláusulas constitucionales. Ellos tienen un sistema de distribución de bancas que tiende a la fragmentación de manera bastante fuerte. Y la combinación de ambos, ¿no?, hizo que se notara se notara este efecto. Estudios posteriores parecerían, y no soy politóloga, con lo cual hablo de lo que leí, pero estudios posteriores indicarían que no hay una tendencia clara, rotunda, a la fragmentación, pero podría tener algún tenue incentivo, ¿no? Sobre todo si votamos por categoría, que es lo que yo escuchaba recién a Dolores que dijo, no, categorías no, muy rápidamente, y ese es el tema. El votar por categoría lleva a que no solo fragmenta la elección, el resultado electoral, sino que se traslada a la campaña, y ahí es más fuerte todavía. Porque al tener boletas separadas y el elector tener que elegir por separado, cada candidato de cada categoría hace su elección, quiere ser él conocido, no le importan los demás, porque que el otro sea conocido no le arrastra a él, ¿no? Entonces, y respecto a simultaneidad, y acá hay un problema
que no es fácil de explicar, por favor, ténganme un poquitito de paciencia. Tenemos una tradición nuestra cuya fuerza, cuyo eje estaba en el distrito, ¿no? Ustedes piensen, por ejemplo, que hasta 2004, y por acá tengo el número de la ley, la convocatoria a elecciones de diputados nacionales y senadores nacionales la hacía el gobernador de provincia. Si bien se hacía bajo leyes nacionales, regía el Código Electoral Nacional, la convocatoria y el manejo de la elección quedaba en la provincia, ni siquiera en el distrito, en la provincia. ¿Está? Esto se ha ido cambiando y se ha ido de una suerte de centralización respecto a cargos nacionales, pero todavía esta tensión entre que yo tenía el poder y vos, nación, me lo sacás, y que entonces te corresponde a vos, que me corresponde a mí, hace que se traslade también a la boleta única. Y respecto a simultaneidad, es no solo quedar pegado, es dónde está el poder. Yo les pregunto en términos muy simples. ¿Ustedes piensan que si se obliga a ir con boleta única en el mismo día a Salta, va a cambiar su instrumento de votación y llevar la boleta y dejar la BUE, o sea, la boleta única electrónica? Y yo le diría que los salteños le van a decir que no. O lo mismo le va a parecer a los santafesinos. Si los santafesinos les decimos, si es simultáneo, tienen que ir, si es en el mismo día, tienen que ir con la boleta nuestra, es muy probable que cambien la fecha y no que cambien el instrumento de votación. ¿Está? Por eso, en este dictamen lo que se hizo fue redefinir concurrencia. Nosotros la concurrencia la teníamos en la ley de simultaneidad, pero con un lenguaje muy acotado y confuso, y ahora acá, en este dictamen, se habla específicamente de que es un derecho de las provincias ir en concurrencia en el mismo día de la elección, en los términos de un convenio que se firme entre el juez electoral, o sea, entre la autoridad electoral del distrito y la autoridad electoral de la provincia, que es lo que vienen haciendo Córdoba, Santa Fe y Salta, con una interpretación jurisprudencial e intensiva de la ley de simultaneidad. En todo caso, lo que se hace es redactarlo de manera más clara, cosa de evitar que la provincia que quiere proteger su instrumento de votación no tenga que cambiarlo, puede ir en concurrencia con su boleta, con su instrumento. Si decide que quiere la boleta única, entonces va por simultaneidad. No sé si soy clara, por favor, si no soy clara lo vuelvo a decir, no tengo problema, pero es como muy técnico, ¿no? Bueno, muchísimas no gracias, sé si esto le respondo. Sí, muchísimas gracias. Bueno, gracias a los tres y ahora sí le doy la palabra a Alejandra para que haga el cierre de estas jornadas y agradecerlos nuevamente a todos por participar. Bueno, muchas gracias, Paula. Quedaron varias preguntas en el chat. Esperemos que podamos hacer un evento próximamente para hacer la continuación y ver finalmente si se va a poder implementar o no la boleta única en formato papel. Todavía queda un largo camino por recorrer en el Congreso de la Nación. Quiero agradecer nuevamente, muy especialmente, a Dolores Gandulfo, a Gerardo Scherlis, a María Cristina Girotti, por supuesto a Paula Suárez, a Gonzalo Linares, que ha estado detrás de bambalinas, pero ha hecho posible que este Zoom funcione. Lo mismo a todo el equipo de la Oficina de Comunicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, a la secretaria ejecutiva del observatorio, la doctora Elena Gómez, a la doctora Alejandra Lázaro nuevamente, en su calidad no solamente de profesora, amiga, colega, sino también porque, como dije al principio,
es una de las integrantes del comité académico de este Observatorio de Derecho Electoral, conjuntamente con el doctor Gustavo Ferreira, que hoy no pudo acompañarnos, el doctor Gerardo Echerlis y la doctora María Cristina Girotti, que terminan de conformar este comité. Entiendo que ha sido un intercambio de ideas muy importante en un ámbito estrictamente académico, como es el de este observatorio, y así que nuestro objetivo yo creo que se ha cumplido con creces y estoy muy contenta y agradezco nuevamente en nombre de todo el equipo que hayamos podido hacer este intercambio, esta discusión, este debate en el sentido estrictamente académico. Así que bueno, los despido a todos, saludos a la distancia y espero que podamos hacer la segunda parte de la boleta única en formato papel. Vamos todavía por la segunda. Muchas gracias. Muchas gracias.